Bloque escisión, total y parcial. Reestructuración empresarial. Escisión total o parcial. Muchas empresas no solo poseen los activos y pasivos habituales para poder funcionar, como son empleados, conocimiento, proveedores y clientes, sino que también tienen inversiones inmobiliarias, excesos de tesorería, inversiones financieras. A lo largo de los años, la empresa ha ido dando beneficio y se han reinvertido en el negocio y en patrimonio no afecto. Es decir, nos encontramos en la situación que la empresa tiene elementos ligados a su actividad y otro patrimonio no afecto a la actividad, fruto de la riqueza empresarial generada a lo largo de los años. ¿Por qué hemos actuado así? Adquirir los inmuebles a través de la empresa en vez de a título personal permite pagar menos impuestos, IVA, amortización, gastos, etc. Apariencia de solvencia. Ante terceros como bancos, proveedores, clientes, etc., aunque esto no sea necesario a día de hoy. Así como el desconocimiento de alternativas de gestión para esa riqueza empresarial. Pero tener todos los huevos en la misma cesta tiene varios riesgos. Riesgo empresarial. En caso de concurso de acreedores, nuestros activos inmobiliarios responderán íntegramente de las deudas en dicho concurso, liquidándose a un precio muy por debajo de su valor de mercado. Habremos perdido el ahorro histórico. Decisiones estratégicas. En caso de venta o fusión, los inmuebles y los excesos de tesorería incrementan el precio y no expresan el valor real de la empresa. A un potencial comprador no le interesa todo aquello que no representa el valor de mi actividad. Mayor coste de financiación. Si la empresa avala sus préstamos con inmuebles, el banco sube los intereses, ya que si quiebras, es de los últimos en cobrar. ¿Hay solución? Sí, a través de una operación de escisión total o parcial, que consiste en traspasar los inmuebles de la sociedad operativa a una sociedad patrimonial de nueva constitución y que no tiene riesgo empresarial. Para garantizar la exención fiscal de la operación, la nueva sociedad patrimonial deberá tener actividad, como el arrendamiento de sus bienes inmuebles a la sociedad operativa o a terceros. Riesgo empresarial. Una vez que la operación de escisión se ha inscrito en el registro mercantil, la nueva sociedad patrimonial no responde del riesgo de la actividad principal, con lo que el patrimonio inmobiliario queda salvaguardado. Decisiones estratégicas. Ya no hay inmuebles ni excesos de tesorería, por lo que estoy preparado para vender mi negocio. Mi empresa se valora en lo que representa su propia actividad, jubilación, sucesión, etc. Menor coste de financiación. Avalamos préstamos a la sociedad operativa desde la sociedad patrimonial. Como el banco es el único acreedor de la sociedad patrimonial, las condiciones de financiación deben ser mejores porque hay menor riesgo. Además, avalo hasta el límite que necesite sin poner en riesgo el resto de patrimonio. Mi renta en la jubilación. El arrendamiento mensual de los inmuebles generará una renta mensual de por vida que tributarían a un 20% en la declaración de IRPF, disminuyendo la carga fiscal a futuro. La operación de escisión se acoge a la Ley de Modificaciones Estructurales, por lo que está exenta de impuestos tanto en tributación directa como indirecta, IVA, impuesto de sociedades, plusvalías municipales. Es una operación protegida por una directiva comunitaria que nos permite poder preservar el patrimonio empresarial ahorrado durante tantos años.